que la vida me tenía unas cosas preparadas que han sido mucho mejores de lo que yo planeé. Cuando yo estoy tocando el cuenco, pues es otra esfera, ¿no?, de conciencia la que está llenando el espacio. ¿Puede ser una persona consciente sin haber mirado su alimentación? El tiempo que las personas pueden dedicar a cocinarse, sin duda alguna, el mayor hándicap. Yo incrédula ya, porque dices, claro, Que es verdad. ¿por dónde te orientas? Vas a poner a la gente que huela a humo y ya has comido. Ni carne ni verduras. Humo. Humo. Pues nada, bienvenidos. Estamos en el podcast episodio número 5 Sí. y en el otro pues estuvimos hablando sobre salud también y entrenamiento físico, funcional, y hoy pues nos vamos a adentrar un poquito más en esto de la alimentación y también sobre el sonido, ¿no? Ujú. Y nada, para ello pues traemos aquí a Álvaro Arias, que es chef, terapeuta nutricional desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿verdad? Así es. Acupuntor y además terapeuta de sonido. Me lo he estudiado, Álvaro, que no lo creías. Muchas cosas, muchas cosas. Bipatético total, sí, Así sí. que, pues nada, hoy pues queríamos un poco entender cómo la alimentación nos puede ayudar a pues encontrar nuestra esencia. ¿Cómo nos puedes decir que nos puede ayudar esta parte de la... Bueno, pues diría, en primera instancia, que es algo que hacemos todos y todas y unas cuantas veces al día, ¿no? A no ser que estés en un proceso de ayuno. Entonces creo que primero es reconocer esa importancia que tiene, ¿no?, para ayudarnos a conectar con nosotros. Como tú me has dicho, muchas veces muchas personas todavía no le han dado esa importancia o no reconocen que tiene ese valor, ¿no? Y lo hacen como un acto cotidiano, pero totalmente irrelevante, ¿no? Entonces, generar ese cambio de percepción o ese cambio de chip, pues ya nos coloca en un lugar, ¿no?, frente, en este caso, a la alimentación. Y creo que eso es ya una vía de inicio para empezar a transitar pues, los diferentes caminos de alimentación consciente que a día de hoy podemos utilizar y ver qué va sucediendo en cada uno de nosotros, ¿no? Y es verdad que cuanto más profundizas, pues más te das cuenta de que hay una interrelación al final de quién soy y de cómo me presento al mundo, ¿no? Y la alimentación, ¿no? Pues puesto que afecta pues primero la relación conmigo mismo y después a la relación que tengo pues con mis personas más allegadas, ¿no?, o mis círculos, y en general pues cómo me vinculo con la vida y con la realidad en ese sentido. Entonces, bueno, podemos ir poco a poco transformando ese acto cotidiano en algo pues mucho más importante, ¿no?, y darle ese cuidado que se merece, que al final es una forma muy bonita de darse amor, ¿no?, porque literalmente te lo estás introduciendo dentro del cuerpo, ¿no? Y desde ahí pues podemos encontrar, como decía antes, infinidad de caminos. Yo, para mí, pues como bien has mencionado, puesto que bueno, pues estudié medicina tradicional china durante 4 años, también el taoísmo y toda esa parte oriental, pues ha sido algo que me ha tocado mucho, ¿no?, y que ha sido un código que he integrado en mi vida para verlo cómo se manifiesta o representa con diferentes herramientas, en este caso con la alimentación. Pero existen muchas otras también, ¿no? A día de hoy pues está muy de moda pues todo el tema de paleo, alimentaciones antiinflamatorias, nos podríamos ir a medicina ayurveda, nos podríamos decir a alimentaciones alcalinas, que si crudas, que si vegetales. Yo creo que al final todas nos van a ofrecer un prisma de observación, ¿no?, y de conexión con uno mismo. Y para mí siempre intento de alguna manera compartir que no existe una que prevalezca frente a las otras, ¿no?, sino que hay que saber reconocer pues cuál es el momento, cuáles son las circunstancias de la persona y seguramente pues en ese instante, ¿no?, pues una de esas va a encajar mejor y nos va a ayudar a generar más coherencia, ¿no? Pero que la alimentación no sea algo como estático y que se quede ahí y ya está, ¿no?, sino que sea algo que realmente pues mantenga como esa escucha, esa presencia, y desde ahí tengamos la capacidad de ir adaptando en función de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y utilizar pues esa herramienta que es la alimentación como ese timón para ayudar que todos nuestros procesos pues se expresen de una forma más armónica. Qué bien. Pues ojo, me encanta la explicación. Sí, o sea, me encanta mucho porque justamente el otro día habíamos quedado un grupo de amigos, Sí. y una de las amigas está muy metida en el sistema Unani, no sé si te suena. No lo conozco. Bueno, pues es un sistema interesante, ¿no? Ahora te contamos un poco cuáles son sus principios.
Pero claro, yo llegó un punto, digo, yo ya me estoy volviendo un poco loca, ¿no? Porque ¿qué hay que seguir, no? Porque Unani, lo que hablaba es un poco, pues, es más hacia el paleo, por decirlo así. Sí, la dieta ceto más o menos. Sí. Y entonces, claro, yo me volvería loca de, ahora los vegetales no son importantes, ahora la carne, ahora la grasa. Entonces, uno no sabe por dónde regirse. Y me gusta mucho el hecho que hayas dicho, ¿no? La importancia de la observación de cada uno. Y a partir de ahí, pues mirar qué es lo mejor que me puede venir, ¿no? Sin endemonizar ninguna de las vertientes, ¿no? Que cada una entiendo que intenta pues, buscar la mejor salud y longevidad, entiendo, de nuestro ser. No sé si puedes tú hacer alguna pregunta de Unani sobre todo esto del agua. Sí, había dos partes como muy claves. La primera era que nos hidratamos muchísimo, pero sin electrolitos. Entonces lo que comentaba esta persona, David Duarte, que es el creador del método, o bueno, que no es creador, sino es rescatador de un método que es como muy antiguo, greco-árabe creo que es que todo el agua que tomamos no tiene los electrolitos necesarios como para hidratarnos de manera isotónica. Entonces lo que dice es que nos están pidiendo, sobre todo en estos últimos 20 años así, bebe mucho agua y todos vamos con la botella de agua y parece, y no todo el mundo, pero parece que es que tienes más sed. Es como una cosa muy rara, por mucho que bebo, siento que no me no hay hidrata. hidratación, claro. Y luego pues todo este tema del gimnasio, las bebidas isotónicas que se toman, con sales minerales y tal. Y luego los filtros de osmosis, como que todo el mundo estamos intentando beber un agua más pura y lo que él alega es que al agua le falta sal. Entonces que todo el agua que tomemos tenemos que intentar compensar porque el riñón y el cuerpo por dentro es salado y todos nuestros fluidos son salados, las lágrimas, la saliva... Sí, generar un suero en vez Claro, de... tomar suero. Entonces dice que cuando empiezas a tomar suero empieza a haber un montón de cambios y que hay un montón de enfermedades asociadas a la deshidratación, aunque pensemos que bebemos mucho agua. Entonces esa es como la primera. No sé qué opinas de esa parte, si te suena, si la has escuchado. Bueno, o sea, a través de esta vía no lo había escuchado, pero sí que al final pues generar un suero, que yo en mi caso pues lo hago con agua marina, una proporción de 1:3 con agua dulce y agua marina, y pues normalmente sí, sobre todo para actividades deportivas y eso, donde necesitas una rehidratación un poquito más rápida, se suele introducir el suero, ¿no? O en ayunas también bastante guay para pues limpiar y drenar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como comentabas, pues yo creo que, Marta, pues al final sí es verdad que si nos regimos como de me dicen las cosas y lo que hago en vez de escucharlas, ¿no? o integrarlas y ver cómo funcionan es como cogerlo como dogma, pero creo que en cualquier camino es como que al final muchas veces algo que pensamos que nos puede dar libertad pues nos puede estar cerrando, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, esa lucha también se ha dado en algunos procesos de mi etapa en la alimentación, ¿no? Cuando me hice al principio vegetariano y creo que si realmente hay una imposición hacia afuera es porque hay algo que todavía no se ha terminado de integrar y de asentar, ¿no? Porque cuando ya está eso ahí, lo que se emerge hacia afuera para que otras personas quizás puedan descubrirlo no surge desde esa pues, o imposición o como rigidez, ¿no? De fijar las cosas en un lugar, sino de ello, este me funciona, quien quiera puedo compartirlo, ¿no? Y al ver si a ti también te funciona en ese sentido. Entonces creo que bueno, que poder tener esa flexibilidad de rescatar quizás incluso a veces cosas que parecen diferentes, ¿no? Pero que el punto de integración sea el mío en ese momento, pues es lo que nos puede dar pues ese beneficio también y esa coherencia, ¿no? Y como decía antes, la alimentación es un proceso, y eso siempre lo he tenido muy claro, de continua transformación, ¿no? Y hay que pues revisar, ¿no? Todas esas decisiones o todos esos pasos que yo estoy dando para ver un poco desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Porque aquello que te puede dar alas, pues al final si no también puede ser un arma de doble filo y estar generándote daño, ¿no? A veces porque la alimentación puede estar asociada más que a una salud, a una identidad, a un reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces poder revisar eso va a generar esa autenticidad, ¿no? Y creo que va a estar muy ligado, pues al final también a esa salud y a ese bienestar. La segunda parte, la primera es lo del suero, ¿no? Y la otra es como la polémica, porque los dos hemos pasado por fases distintas de alimentación en nuestra vida, dependiendo de la etapa, de las ganas, de la identidad, de la filosofía. Y este método lo que propone es justo lo contrario que lo que promulgaba yo hace tiempo, y es que nosotros tendemos más a ser cazador-recolector que herbívoro en sí. Y yo hubo una época que defendía muy fuerte que nosotros sudábamos, que no teníamos la mandíbula que se cerraba de esta manera como los carnívoros, que nuestro intestino es un poco más largo que un carnívoro. Entonces yo
me ponía como me cuadraba mucho. De hecho, el libro del Tao de la Salud como que especifica un poco ciertas cosas de este tipo, pero ahora de repente el tema del estómago, que es muy pequeño, que estamos diseñados para comer proteínas, que la vesícula echa solo bilis cuando le metes grasa, y reivindica como un poco lo contrario, que los alimentos vegetales ya los comen los herbívoros y que nuestra función evolutiva es comernos a los herbívoros que los procesan por nosotros. Y ayer Marta y yo decíamos, otra vez, ¿qué es esto? No entendemos nada. Sí, bueno, eso es un poco me estoy volviendo loca, ¿no? Es decir, tenía una guía, ¿no? De por dónde puedo ir, pues ir observando mi salud y entendiéndolo, pero dices, ¿ahora qué? ¿Era qué? He empezado a amar el brócoli, he empezado a amar un montón de vegetales, y ahora es... El vegetal es ¿no? agua, Y ahora ¿no? te dice alguien, pues esos vegetales es una mierda, porque no tienen la suficiente vitamina, no tienen o sea, son alcalinos, pero cuando pasan por tu estómago se van a acidificar, y tú dices, O sea, entonces te vuelves un poco majareta, ¿no? Sí. O sea, ya dices, yo incrédula ya, porque dices, claro, como... Que es verdad. ¿Por dónde te orientas? ¿Quién realmente tiene una palabra verdadera? ¿No? Es que no sé cómo decirlo. Sensato, ibas a decir. Claro. ¿no? Sí. Yo creo que es verdad que la tendencia de hace unos años a ahora había sido pues pasar a esa transición más vegetal, ¿no? Y incluso nosotros como catering pues hemos visto en los retiros que ya llevamos como 12 años facilitando, ¿no?, la alimentación para sostener esos trabajos, como esa tendencia llevaba a ese mundo vegetal. Y desde hace, diría yo, que a lo mejor como 4 años más o menos, como que empezó otra vez pues este movimiento, ¿no?, que se ha ido pues a la cetogénesis o a pues estos procesos o alimentaciones que hemos mencionado, y está de repente como surgiendo esa importancia hacia el alimento cárnico, ¿no?, como hacia la proteína en este caso, una proteína completa, una proteína noble que venga más del animal. Y se ve y tienes también ese reflejo en los retiros, que cada vez nos piden más pues el poder trabajar con ese tipo de alimentos. Yo creo que son, por un lado, tendencias, creo que son equilibrios que vienen a generar otro equilibrio, ¿no?, que cuando apartas la mirada pues puedes verlo y puedes reconocerlo. Creo que reflejan pues procesos dentro de la sociedad, de los individuos, o sea que entiendo la coherencia de que de repente pues aparezca, ¿no?, una polaridad, ¿no?, como podríamos ver una polaridad en cualquier otro escenario. Desde donde yo me vinculo con ello, yo diría que para mí la alimentación omnívora, digamos, es como la que utilizar, pero pudiendo tener esa escucha que decíamos a cuando pues, me alimento quizás más desde una parte vegetal, cuando me alimento más desde una parte animal, o sea, entendiendo al final qué es lo que va a ejercer en mi cuerpo, en mi psique, en mi energía, pues esos alimentos y cómo puedo generar ese equilibrio, como decíamos antes. Pues no es lo mismo Álvaro de 20 años que quiere abrirse al mundo y necesita explorar y necesita, ¿no?, como una energía como mucho más dinámica, que a lo mejor mi Álvaro que vendrá dentro de otros 20 años cuando tenga pues 50, que será pues otra manifestación diferente, ¿no? Eso en una vida. Nos vamos a un año, pues no es lo mismo esa primavera, que hacia dónde me va a llevar esa primavera, que ese otoño, ¿no?, me va a proponer otra recogida. Tampoco es lo mismo el otoño fuera alejado del Ecuador que el otoño cercano al Ecuador. Entonces, para mí, como entender la circunstancia de esa persona desde todos los prismas posibles es la que me va a permitir decir, vale, pues oye, quizás aquí la carne va a ayudar. ¿Por qué? Por tu estilo de vida o por dónde vives o por el proceso personal por el que estés pasando ahora en tu desarrollo, y todo eso, pues me va a decir, pues sí, carne aquí, sí, y de esta manera, ¿no? O mira, pues por el contrario, no, la carne quizás en este momento no va a ser algo que va a ayudar a que eso se estructure de una forma más armónica o más eficiente, por así decirlo, ¿no? Y quizás pues vamos a mantenerla pues fuera. ¿Por qué? Porque sea buena la carne o sea mala, porque el vegetal sea bueno o sea malo. No, sino porque entiendo cómo eso va a interactuar contigo y porque de alguna manera sé que te va a ayudar a generar ese punto de anclaje a dónde estás y, entre comillas, si ya tienes la capacidad de ver por lo que esa persona te cuente o te rellenen una fecha o lo que sea, hacia dónde es la proyección, ¿no?, que lleva, más allá de la que quiera llevar, sino su tendencia, ¿no?, como ser humano a transitar un proceso vital, pues podría acompañar con la alimentación hacia esa dirección, que no siempre va a ser la misma y que va a depender pues también dentro
del ojo que pueda tener el terapeuta de observar y de lo que la persona, digamos, pueda también manifestar ahí o traer, ¿no? ¿Y qué consultas, en tus consultas, cuáles son las cosas, los errores más típicos o los desequilibrios más típicos o lo que más te piden o lo que más ves que falla? O sea, como las 3 o 4 cosas que más traen o que más ves que... Sí, o sea, me costaría definir así como algunas genéricas, pero, por ejemplo, aunque quizás no sé si encaja dentro de lo que me estás preguntando, un clásico en nuestro día a día, más que una problemática en sí ¿no? en la salud o lo que sea, es el tiempo. El tiempo que las personas pueden dedicar a cocinarse, yo creo que es, sin duda alguna, el mayor hándicap. O sea, cuando tú le das esa relevancia a la alimentación, al final requiere de un compromiso y de un tiempo, y creo que eso es lo más difícil de encontrar, ¿no? Como hacer ese cambio para entender, no es que voy a full y luego cuando cocino necesito que sea como rápido, pero es como, mira, si realmente sabes que esto te va a ayudar en todo lo demás, pues quizás es verdad que si quitas un poco de tiempo al resto de cosas o un poco de energía, ¿no? O de dedicación y lo pones aquí, pues todo eso se va a estructurar de otra manera, ¿no? Y va a ayudar a que, a que esté mucho más equilibrado. Pero realizar ese cambio yo creo que es las cosas más difíciles que hay. Después de eso, bueno, pues es verdad que a día de hoy, como los alimentos, pues muchos de los que compramos son procesados, pues problemas de inflamación sería, yo creo que algo que incluso aunque no haya intolerancias o alergias como tal, pues todos en algún momento pasamos por ello, ¿no? Y cuando hablamos de temas de inflamación, pues estamos hablando de muchas otras problemáticas que surgen asociados, desde los más graves que pueden ser pues enfermedades un poco más crónicas a los más agudos, digamos, que pueden ser pues simplemente falta de energía, ¿no? Porque el sistema inmune tiene que estar ahí todo el rato a tope, o sensación de estar pues un poquito hinchado, coma lo que coma, pues problemas un poquito de sueño, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sería un poco lo que más hay, sí. O sea, que es siempre incluso lo que empiezas a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar en limpiar el cuerpo, ayudar a eliminar esa inflamación y desde ahí ya sí que podemos tener una información un poquito más veraz a la hora de afinar, ¿no? Pero sería un proceso que casi siempre, no siempre, se empieza trabajando. Y cuando una persona se tiene que preguntar, pues, me debo de parar aquí, ¿no? De ser un poco más consciente de cómo me alimento, de cómo esto se relaciona conmigo y con el mundo, ¿no? Y cómo estoy en el mundo. Pues ojalá que fuese lo antes posible. Ahora. ¿No? Si nos estáis viendo, ahora. Claro, yo creo que, porque decíamos antes que es el punto de inicio. Entonces, pues pararte y plantearte eso es lo que te va a permitir trabajar sobre eso. Entonces, cuanto antes sea, yo creo que esa sería la respuesta, que sería lo mejor. Porque ¿crees que ahí puede ser una persona consciente sin haber mirado su alimentación? ¿Consciente en qué ¿En sentido? En una vida, en un desarrollo de ser personal, sin haber tocado ese lado? A ver, por poder yo creo que puede ser. Al final todas las posibilidades están ahí, ¿no? Y oye, pues hay herramientas que también te van a facilitar muchos caminos. Lo que sí es que diría que es uno de los grandes pilares. Y creo que si realmente estás involucrado en ese camino, antes o después va a ser, bueno, pues una casilla, ¿no? De todas esas en las que pararte y replantear ciertas cosas. Y sobre todo que es un catalizador, que al final o sea, me da igual que tu vía vaya por una vía más chamánica de desarrollo o meditativo, de mindfulness o de una práctica corporal o, ¿no? O lo que sea. O sea, sí, o de alto rendimiento, un atleta de alto sí, rendimiento. O sea, cualquier herramienta a la que vayamos a ir, al final la alimentación va a ser un sostén para que todo eso se ejerza de una forma más eficiente y ayude en ese sentido. Entonces creo que es algo que como decíamos antes, pues lo hacemos mínimo 3 veces al día, todos, y que ponerle pues esa importancia y esa relevancia pues va a hacer que todo lo demás funcione mejor. Y sobre todo que es una gran herramienta para descubrirte a ti mismo. Si supieses ese acto que tiene de capacidad de transformarte como persona, te permitiría incluso muchas veces desligarte de esas visiones más egoicas quizás o más fijas de quién soy, porque veo que en cuanto cambia mi alimentación, pues mi energía te cambia, entonces
lo que atraigo, lo que rechazo por otro lado, cómo se construye, ¿no?, esa realidad, pues al final como lo de aquí ha cambiado, pues eso va tocando fuera y me permite sumergirme en otros contextos y reconocerme quizás en facetas en las que yo pensaba que no podría, ¿no?, estar ahí, ¿no? Y dejarte pues al final sorprender, que creo que es una de las cosas bonitas que tiene la vida. ¿Y cómo llegaste a la alimentación? O sea, ¿por qué la alimentación y no Sí. el pádel? Que igual ahora te gusta también. No, el pádel no tanto. El alpinismo que hemos dicho. Vale, es verdad, eso lo comentamos luego, sí. Pues yo fue de pura chiripa. O sea, porque entré en la alimentación, no a través de la alimentación, sino a través de la gastronomía. Y fue, o sea, yo en la adolescencia, así en bachiller y por ahí, pues era un poco rebelde, la verdad que no quería ni estudiar ni trabajar, estaba todo el día por ahí. Y entonces, pues mis padres me dijeron, después de un tiempo de no hacer nada y tal, pues mira, a ver, o estudias o trabajas, aquí no vas a estar. Entonces yo dije, pues ¿en dónde me puedo meter que parezca que hago algo, pero que no tenga que hacer nada? Que se me vea como muy movido. Y dije, buah, cocina. Digo, ay, porque por suerte, pues tanto mi madre como mi padre cocinaban y a mí más o menos me gustaba, ¿no? Dije, buah, ahí no voy a tener que hacer ni el huevo, ¿sabes? Y es algo como, a mí me gusta el trabajo con las manos y el dinamismo, ¿no? No, esto de sentarme y ponerme ahí a estudiar lo llevo bastante mal. Y entonces, pues nada, entré de formación profesional, me di un bofetón a mí mismo porque me suspendí todo, básicamente. Pero después me metí en un restaurante, decía que tenía el título y me metí a currar. Y currando, pues dije, hostia, parece ser que esto me mola. Y volví a meterme a formación profesional y ahí al revés, pues saqué como una media de los 2 años de 9 y pico, que me dieron unas becas en la Comunidad de Madrid, representaba a la Comunidad de Madrid en diferentes concursos nacionales, pues me entrevistaban ahí algunas veces a la radio, tal, estuve en un restaurante de estrellas Michelin, y a partir de ahí, pues eso, sí que me gustó y al principio era una herramienta que yo quería para viajar, también tenía como muchas ganas de conocer el mundo, ya me había ido de mochilero algún verano por ahí y tal, y fue así, y entonces tengo un socio dentro del catering, ¿no?, que se llama Edu, y Edu vivía en Ibiza. Nosotros nos conocíamos desde que teníamos como 4 años de la infancia en el pueblo, en Las Matas, y me dijo, pues estoy aquí en Ibiza, si te quieres venir, tal. Y dije, venga, pues como ya había estado viajando, me apetecía pues conocer sitios nuevos, dije, venga, me voy para allá. Y entonces estuve viviendo allí un tiempo y allí empecé con él a trabajar, que él ya estaba haciendo esa labor en retiros como cocinero. Y de alguna manera, pues empecé a reconocer esa importancia, ¿no? Pues habitando como esos espacios, de forma autodidacta, pues leyendo, aprendiendo muchas cositas. Y empecé un poco todo el tema ya de nutrición, digamos. Ahí me centré al principio pues en la parte un poco más de alimentación vegetal y transité hacia la medicina china, que fue un poco luego ya donde pues más tarde pues continué la formación más orientada no solo a alimentación sino a acupuntura, etcétera, etcétera. Pero fue dándose de esa manera, digamos. Y luego mucha exploración personal, o sea, transita por muchos estilos de alimentación diferentes, procesos también pues así de ayunos o monodietas, viendo qué sucedía en mí y pudiendo luego de alguna manera pues acompañar a otras muchas personas también en ello. Bueno, es un ejemplo maravilloso, ¿no?, de historia de vida, ¿no? Que muchas veces creemos que el camino tiene que ser recto, ¿no? Y que parece que todo tiene que ser correcto o exitoso y que a veces, bueno, pues uno puede sentirse a veces desorientado, perdido, aparentar que no, que los estudios no son lo suyo y luego encontrar un espacio en donde Totalmente. empieza la creatividad y donde uno se puede encontrar, ¿no?, y crear su Así es. autenticidad, ¿no? Soy un gran amante de la incertidumbre. Creo que yo siempre digo lo mismo, es que si yo me hubiese tenido que imaginar las cosas que iba a hacer, la peli hubiese sido bastante peor que, o entre comillas, ¿no? O que la que hay ahora, porque ni me lo podía imaginar, vamos. Y sí, o sea, y es una forma en general de moverme en la vida, ¿no? Como no soy una persona que busque ese control o esa dirección o no, sino como más me dejo llevar un poco por lo que siento en cada momento y desde ahí a cada paso pues veo cómo se va construyendo, ¿no? Y desde esa confianza que ha surgido, porque como siempre pues parece ser que ha ido bien de momento, pues me entrego a ello y cada vez hay una pues más claridad en esa forma de construir, ¿no? Qué bueno, el otro día oí el vídeo de Camilo que decía, los planes de la vida eran mucho más ambiciosos de los que tenía yo. O sea, decía, es que yo no sé por qué yo hice planes, eran súper
yo quería llegar a no sé qué, pero es que la vida me tenía unas cosas preparadas que Ujú. han sido mucho mejores de lo que yo planeé. Entonces, en tu caso es como que la incertidumbre y el cambio te llevan como a lugares mucho más lejos de lo que tú te hayas podido Claro, imaginar o soñar, ¿no? sí. E incluso diría que las estructuras fijas me dan bastante miedo. O sea, me agobian. O sea, yo de pequeño, pero ya desde pequeño, yo eso de estudiar, ir a la universidad, familia, casa, era como... mm, mm, me generaba así como un poco de rigidez, ¿no? Sí, que te debilitaba, ¿no? Es como, Sí, aquí no me encuentro, ¿no? Es como, claro. Entonces, todo no me sí, siento. esa rigidez a veces de estructuras que muchas veces son maravillosas, ¿no? Cuando te ayudan o te impulsan a construir en una dirección, pero bueno, o sea, esa improvisación o esa naturalidad, ¿no? De cada momento me tira un poco más. Y que te ha ido bien y te hace feliz. O sea, Así que es. estás a gusto en ese rol y que no es no es una sufriencia, ¿no? No estás, si existe esa Sí, palabra, no estás sufriendo. en la práctica, pues como dices, pues sí, parece ser que ha funcionado y que, bueno, y que es lo que me mantiene de alguna manera esa chispa, ¿no? Ese fuego ahí bien encendido. Me recuerda un poco, perdón, y ahora preguntas, un poco también a Ferran Adrià. Y no solo por la comida, sino que vimos... No, pero no tiene que ver... ¿Nos recuerdas mucho? Sí, tiene Las cara de cosas, murciano. las cosas. No, pero por la historia que cuenta, hay un documental que estuvimos viendo, no sé si Ajá. conoces la historia más o menos de Ferran Adrià, Sí. la innovación, que de Ujú. repente estaba con la cocina normal, luego empieza a innovar constantemente, que es que luego se mete a lo de Sapiens, que es como una especie de desarrollo para empresas, de cómo generar un proyecto creativo. O sea, estaba todo el rato como improvisando, creando y saliéndose de la estructura. En cuanto la tenía, le decían, ya, quédate ahí. Y él decía, no, ahora cambio. Y bueno, y lo interesante de dónde venía, ¿no? Que era también un chaval joven, ¿no? Que Justo. creo que incluso empezó también en Ibiza, en un currele Ujú. Ah, no sabía. después de la mili, Ajá. pues no sabía por dónde ir, ¿no? No sabía qué hacer, y yo creo que le dieron un currillo allí, creo que en Ibiza o en alguna de las islas, y ahí empezó, pues como de oficial, ¿no? Pues Sí. un poco Él quiere ser futbolista. ayudando en la cocina, y Mira. luego fue despertando pues todo ese mundo, ¿no? Que él fue aportando al sector de la gastronomía y mucho más, ¿no? Un gran innovador, Que sí, sí, que ha totalmente. ido también escalando, ¿no? Y ha ido creando también su propio mundo, Mm. ¿no? Y que no estaba escrito. Sí, lo abrió él, abrió la puerta, ¿no? El challenge, me encantaba. Decía, hemos hecho un challenge. Vamos a poner a la gente que huela a humo y ya has comido. Y era como, Y fuera. tío, ¿cómo lo logras? Así que ni carne ni verduras. Humo. Humo. Tal cual. Claro. Bueno, y con esta parte, ¿no? de dejarte llevar, aparece también el sonido Así es. en tu vida. Justo. Cuéntanos qué es esto del sonido y qué puede aportar a la persona. Bueno, pues al final, hablando de sonido, para ponerle un poco en contexto, hablamos de, bueno, pues de cómo la vibración, ¿no? Las diferentes frecuencias pueden ayudar pues, a generar pues, estados de mayor salud y de mayor bienestar, ¿no? Como bien dices, pues fue un poco en mi vida, guiándome pues, desde ese lugar, pues me fui a vivir a la Patagonia chilena y allí estuve con un grupo de personas que, bueno, pues que intentamos generar un proyecto, ¿no? Basado en todas estas herramientas un poquito más humanistas, de desarrollo personal. Y yo iba con el tema de la alimentación, fue justo después de la etapa de Ibiza. Y bueno, pues toda esa convivencia hizo que aprendiésemos los unos de los otros, ¿no? Y ahí apareció algo que yo ya conocía de, pues, ¿no? Que era el trabajo con los cuencos de cuarzo, con los cuencos tibetanos o, bueno, pues con instrumentos así más chamánicos, pero que nunca había tenido un contacto como más personal con ello, ¿no? Y había dos personas, una era Chentuan, que era pues un poco, que ha sido mi maestro en muchos caminos de la vida, y otra pues era Diego, que era también otro compañero que trabajaba más con el sonido en ceremonia de plantas. Y bueno, pues ellos me regalaron lo que fueron mis dos primeros instrumentos, que fue un cuenco tibetano y una mamaquena. Y allí pues tocaba un poco a mi bola, ¿no? Por las mañanas la convivencia que teníamos era como un poco un templo, ¿no? Por así decirlo, porque además vivíamos en una casa en el bosque, ahí al lado de unos lagos y unos volcanes, era un lugar así bastante bonito. Y todas las mañanas pues cada uno tenía que despertar al resto con el gong y hacíamos meditaciones y tal. Y luego hacíamos muchas actividades para gente del pueblo, en algunos centros que había pues por otros pueblos y eso, un poco más desde, porque ahí todavía no llegaba el cómo se comparte ahora, sino que era más desde lo social, ¿no? En escuelas, bueno, en diferentes comunidades, estuvimos en comunidades mapuches también, que es una cultura originaria de allí.
Y bueno, cuando volví después a España empezaron, como yo ya iba a retiros a trabajar, pues siempre me llevaba algún instrumento y empezaron las personas a decirme, oye, pues a ver si haces alguna meditación o alguna cosa. Yo siempre era como, mira, esto es algo para mí, ¿sabes? Ni de coña esa exposición que generaba me voy a atrever a hacerla, ¿no? Y bueno, pero sí que se fue dando a través de algunas experiencias muy concretas, tanto tocando en espacios de yoga, de meditación, como en también pues espacios de ceremonias con plantas, se fue ahí como abriendo, ¿no? Cada vez más ese canal y empecé a descubrir como, bueno, pues una forma de trabajar como si fuese algo que ya estuviese dentro, ¿no? Internamente, porque ni me formé con un terapeuta, digamos, de sonido, aunque en sí me facilitó bastante información, ¿no? Sino que ni en mi familia hay nadie que sean ni músicos ni nada. Pero sí que, bueno, pues a medida en la que yo iba como permitiendo que ese espacio sucediese y dedicándole pues tanto energía como también economía, etcétera, etcétera, pues hacía que todo se fuese sumando, ¿no? Y a día de hoy ya creo que son como 9 años en los cuales llevo pues trabajando con el sonido, ¿no? Y desde una metodología muy personal que está basada un poco en la medicina tradicional china y también en aspectos que son fundamentales, creo que dentro de esta herramienta, que es perdón, la cimática y la bioresonancia, ¿no? Que, bueno, de alguna manera... ¿Qué es eso? ¿Qué es Sí, cimática? Claro, sí, la cuéntanos cimática un es una poco. pseudociencia que muestra un poco cómo esa vibración, como las frecuencias, pueden ayudar a reorganizarse los patrones en la materia, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez las imágenes Chandley o las placas que normalmente ponen como una placa con arena, ¿no? Y Sí. ponen como Sí. una frecuencia debajo Y Sí. van con un haciendo subwoofer y geometrías hacen geometrías, ¿no? Y al final lo que estás viendo es cómo en los puntos de tensión o en los nodos, digamos, se agrupa esa arena y genera unas geometrías, ¿no? Que cuanto normalmente pues más altas son, o sea, una frecuencia más alta son sonidos más agudos, genera pues geometrías un poquito más complejas, ¿no? Que nos lleva, por ejemplo, a pensar que como cuanto esa energía, digamos, más arriba está, ¿no? Como centros, digamos, energéticos más superiores, pues al final la capacidad de obtener matices o percepciones no más sutiles pues se construye de esa manera bueno, como con mucha más información, ¿no? Y cuando tú te vas quizás a energías un poquito más bajitas, ¿no? Más de supervivencia, pues los patrones son como muy simples. Cuando yo me voy a la supervivencia es como, vamos, ir a lo básico, Sota, ¿no? caballo y rey, ¿no? Claro, en ese sentido ahí, bueno, y se podrían hacer muchos símiles de cómo poder empezar a reconocer ese código, ¿no? De frecuencias y de Me sonido acaba de venir los a la hora chakras. de... Claro, Porque sí, los chakras, los dibujos, Muladhara, por ejemplo, que es como el primero, ¿no? Es como un tiene, cuadrado. exacto. Y luego es verdad que el Sahasrara es como un súper Mm, megaloto, súper complejo, ¿no? Como más... claro. Ah, nunca lo había Bueno, entendido. y con respecto a los colores, cuando tú estás, o sea, al final los colores se pueden traspasar a frecuencias también, y tú tienes los ultravioletas, que no vemos más allá, ¿no? Y los infrarrojos, y los colores son la manifestación de esas frecuencias también, ¿no? Como nos podríamos ir a sonidos, pero luego lo puedes traducir en muchísimas otras cosas. O sea, realmente si antes estábamos hablando de la alimentación como código de observar la realidad, ¿no? Y de esa interacción, pues ahora podemos utilizar la vibración. Podríamos ver incluso los alimentos en términos de vibración también, por ejemplo, ¿no? De alimentos más sutiles que enfríen el cuerpo, que generen apertura, ligereza, y alimentos pues un poquito más contractivos, más densos, ¿no? De energías más bajas, y empezar a entender entonces pues esa relación de cuando yo me alimento de esto que hablábamos, qué me va a generar, hacia dónde me va a llevar la energía, o, ¿no? O qué se va a activar, etcétera, etcétera. Entonces la cimática es ese ancla que unifica, digamos, el por qué el trabajo con sonido tiene un efecto en nuestro cuerpo a nivel, pues, en las moléculas del agua, pero también en esos campos sutiles, ¿no? Ujú. Y es Del a nivel cuerpo. como eléctrico también, o sea, que el hecho que la vibración genera por el agua, ¿no? Bueno, lo del agua, hay unos estudios muy interesantes que son de Masaru Emoto, que habla de cómo, bueno, pues los cristales de agua se reorganizan en función de la vibración que están recibiendo, ya sea a través de la intención o a través del sonido. Luego, digamos que el efecto por el cual tiene esa se extrapola, digamos, al cuerpo sería la resonancia, o sea, una resonancia simpática de cuando yo tengo algo que está vibrando en una frecuencia, pues si lo que está recibiendo esa frecuencia está más o menos, digamos, en esa tonalidad, por así decirlo,
pues también va a tener ese efecto de resonancia, ¿no? Y va a vibrar con ello, ¿no? Esas expresiones de, ay, me vibra lo que me has comentado, ¿no? Oye, eso me vibra. Pues al final eso me resuena, ¿no? Si me vibra sería más allá en Sudamérica, se suele decir también. Es un poco eso, ¿no? Es como hay algo que me estás contando que realmente aquí también está y me lo activa, ¿no? Y entro en consecuencia ahí, pues con ello también. A mí me pasaba con mi hermana cuando me enseñó a cantar, porque ella es cantante. Me enseñó a hacer voces, que es lo que yo sabía, podía cantar, pero no hacer armonías. Entonces, cuando empezamos a hacer armonías, se siente como una vibración distinta. También el hecho de que seamos hermanos, hemos dado la vuelta a que quizá las cuerdas vocales tienen como algún tipo de similitud por ser hermanos, pero cuando afinas en una armonía, se genera como una especie de vibración o de gustillo como en el cerebro, que es como extraña, y yo le decía, ¡ay! Noto algo, y es como, creo que eso puede ser con que está resonando en un mismo espacio armónico y se genera algo que es muy difícil de explicar. Pero si lo haces fuera de la armonía, suena así, y si lo haces dentro de la armonía, es como que se coloca. Entonces, Claro. cada vez que se desafina es como, ¡ay! Eso es interesante lo que comentas. Al final, bueno, tú cuando estás, por ejemplo, imagínate, ¿no? Ese ay que dices, ¿no? Como que a veces, digamos, a mí me gusta mucho en los baños de sonido decir que cada experiencia, ¿no? sonora nos va a llevar a un lugar a otro que puede ser igualmente beneficioso para reconocer ciertos aspectos, ¿no? Buscamos normalmente lo armónico, pues no sé, a través de terceras o quintas, por ejemplo, que es donde dices de, ay, qué a gustito, ¿no? En plan, de aquí descanso. Y sin embargo, por ejemplo, en semitonos, donde hay medio tono de distancia, es esa tensión. Pero se puede utilizar como recurso también, ¿no? Porque puedes ver, pues vale, porque a lo mejor no es lo mismo tensión que va a ir a un lugar o la mía que él puede ir a la mandíbula y nos permite empezar a reconocer qué sucede, ¿no? Ya no solo de repente pues estoy en la calle y me siento al lado de una persona y de repente mi cuerpo se empieza a tensar, ¿no? Y oye, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay algo que está intercambiando una información, ¿no? Y empezar a reconocer qué sucede en mí para percibir todo eso, pues es bastante guay. En las pelis de terror, por ejemplo, se utiliza eso, ¿no? Es como la intención de en una película de terror es generar tensión. Y ahí tengo ese recurso, por ejemplo, pues para poder abrir a esa experiencia, ¿no? Que me va a dar otro prisma ahí de observación, aunque es verdad que siempre pues lo armónico y eso pues siempre es como, bueno, me gusta, estoy a gustito aquí, ¿no? Y es como mi corazón se abre, mi respiración se tranquiliza, ¿no? Y puedo descansar en ese lugar. Reposas, ¿no? Sí, a mí me surgía, ¿no? Que igual que el sonido aquí, ¿no? Pues tiende a buscar un beneficio, ¿no? Ahora nos dirás cuál puede ser. Me venía, pues también como el sonido o la música se utiliza para la tortura, ¿no? Y a nivel institucional lo han cogido muy bien, ¿no? Me acuerdo de una serie, ¿no? Que era para preparar a los geos, que toda la noche les tenían con un llanto de un bebé. ¿No? Era la tortura, ¿no? De escuchar ese sonido agudo de un llanto, ¿no? En el que el sistema nervioso, ¿no? lo intercepta como de vigilancia, ¿no? Y vuelve locos Y en Guantánamo lo hacían, ponían música de tipo metal, así Nine Inch Nails, de hecho, que es un grupo así como de alternativo rock. El cantante dijo, me horroriza haber hecho mi propia música, pero por el hecho de que hayan utilizado esta música para torturar a la persona. Simplemente no les dejan dormir y como es música intensa con ciertas tensiones, pues claro, la gente se volvía loca. Claro. Por eso no sé si las personas somos tan conscientes del beneficio que podría tener también el otro lado, ¿no? Es decir, igual que esta gente sí lo tiene muy claro, ¿no? Cómo torturar, cómo el sonido puede beneficiarnos a nosotros, ¿no? O ciertas músicas. ¿Cuáles serían esos beneficios? Si nos puedes... Pues beneficios tenemos muchos. O sea, el principal, que como hablábamos antes en la alimentación, es el poder conectar de alguna manera contigo, ¿no? Creo que en los viajes de sonido, que al final la persona que viene pues está tumbada, ¿no? En una postura más de receptividad, ¿no? Y en una, digamos, en un acto también de reciprocidad, o sea, de receptividad, perdón, pues es poder abrazar un poco todo lo que ahí surge, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, atravesar ciertas emociones que puedan estar ahí estancadas no es tanto el irme a otras, sino el darles espacio para entender la información o lo que vienen a contarnos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que el darte ese permiso ya hay algo que hace que, pum, todo empiece a moverse, ¿no? Y todos esos engranajes pues empiecen a funcionar correctamente. Podemos utilizar muchos instrumentos, al final va a haber instrumentos que puedan estar más vinculados a algo más tribal, ¿no? Como puedan ser panderos, tambores y con percusiones, el didgeridoo, algunas flautas, ¿no? Por ejemplo, flautas nativas.
o nos podemos ir a instrumentos un poquito más que trabajen más con vibración, como sean los cuencos, como sean los gongs, diferentes campanas, pues todo el tema del trabajo de la voz, de cantos guturales o cantos armónicos, por ejemplo, y al final cada uno van a tener diferentes beneficios. Es verdad que en términos, pues eso, sutiles, pues ayudan a esa libre circulación, ¿no?, de la energía y por lo tanto a desatascar o deshacer esos posibles bloqueos que pueda haber. A nivel emocional, pues a poder conectar con esa emoción que esté ahí, ¿no? Y que si no la atiendo pueda generar luego una problemática un poco más grande. Y en términos de salud, pues al final, pues hacer que esas frecuencias cerebrales bajen, pues, todos los problemas de ansiedad, de estrés, etcétera, etcétera, pues se vean, digamos, bueno, pues disminuidos. Que luego también, pues por ejemplo, en términos de densidad ósea, por ejemplo, podríamos trabajar con diapasones, ¿vale? Y en términos de, pues, en tejidos que se han quedado, digamos, de alguna manera, pues, contracturados, ¿no? O tensos, pues, ir trabajando sobre todo eso, ¿no? Que al final va a estar relacionado con todos los demás aspectos. Hacer que el sistema simpático, pues, reduzca ahí un poco de revoluciones y el parasimpático, que ayude también a generar, pues, mucha más regulación, aumente durante una sesión. Entonces podríamos ayudar a drenar líquidos, por ejemplo. O sea, beneficios hay bastantes y va a ser en función de los instrumentos que podamos coger, ¿no? Y es llamativo que son siempre ancestrales, es decir, que en todas las culturas, de manera casi espontánea, lo pongas donde lo pongas, se ha bailado y se han tocado instrumentos que están como con elementos de la zona, la madera, la flauta, Justo, no sé sí. qué, ¿no? Y es verdad que los cuencos ya sí que es como algo más elevado porque llevan metales de alguna manera o cuarzo, ¿no?, que son minerales, pero siempre son como naturales, y la afinación también tiene que ver que por estar construidos de manera natural están afinados en lo que es 432 hercios o eso Sí, no, no bueno, ahí tiene. iríamos a otra cosa de los 440 o 432, que es más como se cambió, digamos, un poco el tono de la, que es el que luego genera el resto de la escala musical. Pero bueno, antes de eso incluso no había tanto esas escalas que hemos nosotros utilizado aquí más en Occidente, ¿no? En China, por ejemplo, en Oriente, pues son más las escalas pentatónicas, por ejemplo, y luego pues te vas a otros lugares y son otras tonalidades eh, más exóticas, o incluso pues antes se hablaba de los sonidos solfegio, por ejemplo. Pero sí que es interesante que siempre en todas las culturas pues ha estado el acto, ¿no?, del sonido, de la música, como lugar de encuentro ceremonial, tanto para las tribus, ¿no?, como para conectar con esos mundos un poquito más sutiles. Y vemos como cada uno, pues en función de los materiales que ha tenido, como bien has comentado, pues ha ido creando, ¿no?, unos u otros instrumentos para ello, ¿no? Y que reflejan de alguna manera también pues la conducta o la forma de relacionarse entre esa propia sociedad, ¿no? Nos podríamos ir a ver por qué los vientos se fueron más en este lugar del planeta, ¿no? O por qué aquí trabajaron más el metal, pues al final va a tener una interrelación con su cultura pues muy íntima. Lo de los cuencos, por ejemplo, es muy interesante que normalmente en la tradición se hacían de 7 metales y que estaban relacionados con los astros, por ejemplo, en la cultura tibetana. El oro con el sol, bueno, no me lo sé de memoria, ¿no? Pero ahí tenía, pues, creo que el bronce era con Marte y tal. Entonces, bueno, que al final es toda una alquimia, ¿no? Y que está reflejando algo de ese más allá, ¿no? O en este caso, pues, los astros, ¿no? Que era como lo que está allí fuera, ¿no? Y cómo, bueno, pues encontraron ahí su vía, ¿no? Y creo que nosotros en esta época pues lo hemos rescatado de alguna manera y observando pues toda esa importancia que tiene, que creo que la vibración, pues como puedes traducir cualquier cosa en términos de vibración, pues también es otro de esos, por lo menos yo lo valoro así, quizás también porque es mi herramienta, ¿no? Pero como esos pilares, ¿no? Que ya no solo es como en el sonido, sino en entender esa relación que hay de la vibración y de la materia. Claro, y que aparte, si alguien puede pensar que esto no afecta, cuando vas a un concierto y suenan los subgraves y suena bum, bum, y es que Y te tu está cuerpo por tocando, dentro te está claro, tocando el corazón y te cambia la frecuencia de tu corazón, así porque es que es. no puedes, o sea, laten en disonancia con la música. De hecho, nos pasa que el vecino, que si nos oye, los domingos Sí. pone, si nos oyes, Si nos ves. si nos ves, pone como música como de videojuegos, en plan, bum, bum, y se oye que es que vibra la casa entera. Claro. Y entonces se nota en el cuerpo que el cuerpo resuena y seguramente los órganos se vean afectados con esa vibración, genera como una contracción también. Claro, sí, sobre todo, pues es como desde ese mundo sutil, ¿no? Desde ese campo energético, pues al final está llegando a tocar a ello. Y hay
hay un compás, ¿no? Por eso también, por ejemplo, pues el latido del corazón que hablábamos antes, ¿no? Cuando estás dentro del vientre materno, ¿no? Ya hay algo, incluso esa vibración, ¿no? Es como cuando mecemos en la cuna, ¿no? Es como esa vibración también de pum, ¿no? Y siempre está vinculado el ritmo a todo esto, ¿no? Y luego una vez vas investigando puedes ver, pues claro que, por ejemplo, sonidos agudos o ritmos como muy rápidos, pues al final van a generar que la consciencia como que se ponga en ese modo un poquito más de alerta o ya haya más activación, ¿no? Mientras que quizás ritmos que vayan a ser más suaves o sonidos que vayan a ser más graves, que van a generar que yo, pum, pues baje, ¿no? Me relaje, mi ritmo cardíaco pues sea un poquito más lento y me lleve un poquito más hacia adentro, ¿no? Con todo eso luego puedes ir jugando en ese sentido. Sí, de hecho en un temazcal, si no me equivoco, el tambor es como el latido del corazón de la madre. O sea, todo esta ritual del Claro. temazcal, que es como Ese es meterse dentro de vientre, tierra, el vientre, ¿no? Y que es como calor, oscuridad, desnudez. claro. Pero sí que había oído que es como el tun, 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 que es el latido, que luego está la sonaja, que es como también el sonido como si pudieran pasar la sangre por la zona. Es como Sí, mira, eso sonidos no lo sabía. que tenían como un sentido de que puede ser lo que oigamos dentro de la tripa. Entonces era como, ala, hostia, que estás recreando algo interior. Toda esa experiencia, ¿no? De volver al vientre materno y renacer de alguna manera, ¿no? Y bueno, y yo creo que sobre todo en terapia, ¿no? Cuando estamos en terapia y trabajamos la parte emocional, vemos cómo para llegar a cierta tranquilidad o calma, muchas veces tenemos que recurrir a cosas que tienen que ver con nuestro sistema nervioso y están muy asociadas a esa historia, ¿no? de vida, ¿no? Y que desde, ¿no? sentir como presión, ¿no? en el cuerpo, puede ser algunos ciertos sonidos o simplemente acercar, ¿no? la oreja al corazón de alguien, ¿no? Y esa respiración, ¿no? Cómo puede llegar a calmar. Y sacar lo que decías tú, que decías que es uno de los beneficios, pues sacar emociones arcaicas que a veces tenemos ahí como muy bloqueadas, ¿no? y poder liberarlas, ¿no? y Claro. poder brotar. Los baños de sonido, por un lado, ¿no? Lo podemos recibir, pero también podremos aprender a darnos nosotros mismos algún tipo de sonido. De hecho, estabas haciendo una formación, ¿no? Claro, así es. Bueno, yo creo que siempre se puede tener, ¿no? Un pequeño cuenco en casa, empezar por ahí. Si luego te gusta, pues va a ser un empezar y no parar, ¿no? Como todo. Pero sí, desde quizás hacer algo más simple, ¿no? Como simplemente pues ponerme un cuenco, ya sea para darme un pequeño masaje en el cuerpo, ¿no? Y recibir esa vibración y yo lo toco pues encima, ¿no? De mi plexo, por ejemplo, o simplemente pues poder meditar con él o con alguna campanita, ¿no? Que nos dé pues a veces pues esa resonancia, ¿no? En la habitación y poder escuchar ese sonido, ¿no? Y que sea el ancla un poco de la consciencia, de la presencia en ese momento. A luego, pues obviamente si quisieses dedicarte a ese tipo de, bueno, pues como profesional, ¿no? Pues ahí ya, pues poder formarse en algún, pues empezar yo creo que por pequeños talleres o cositas así, o hacer formaciones ya un poco más regladas. En este caso, como bien decías, pues nosotros a través de geometría del sonido, Cuéntanoslo. pues de mi proyecto en este caso de geometría del sonido, que como decía antes ya llevo pues 9 años, aparte de haber estado dando clases particulares para muchos, sobre todo terapeutas, profesores de yoga, de meditación, pues también ofrezco junto a otra plataforma, otro proyecto que se llama Escuela de Libertad, una formación de 6 meses. Y ahí vemos un poco pues lo que a través de nosotros pues consideramos que es lo más importante, ¿no? Que es trabajar desde los fundamentos de entender, como hemos estado hablando, pues por qué hay esa relación, ¿no? Con la salud y el bienestar, dónde, digamos, podemos encontrar pues esos estudios, todos esos trabajos e investigaciones, poder trabajar sobre nosotros mismos primero, ¿no? Integrando toda esa visión y desarrollarnos como terapeutas, a luego pues pasar a una fase, digamos, de más práctica, ¿no? Donde poder trabajar, en nuestro caso, pues con muchos instrumentos, como puedan ser pues, los cuencos, alquímicos de cuarzo, tibetanos, gong sinfónicos, tam-tams, gong de vientos. Bueno, yo menciono aquí que se podemos explicar, pero didgeridoo, tambores, flautas, pues ¿qué más incluimos? El monocordio, el handpan, mucho trabajo de voz, que sería pues ese bloque más práctico, ¿no? Y luego un poco más el de, una vez está integrado eso, pues el desarrollo de diferentes metodologías, ¿no? Nosotros tenemos una metodología, bueno, bastante concreta de nuestro camino, pero también lo que buscamos es que las personas que vengan encuentran su propio vínculo con el sonido, ¿no?
aposentado en todas esas bases y esos fundamentos, pero que realmente darle importancia a eso, ¿no? Y que de alguna manera esa autenticidad pues sea desde la que luego puedan moverse con esta herramienta, ¿no? Que creo que es lo que cada uno de los que trabajamos con el sonido pues podemos aportar, ¿no? A ese colectivo. Y no me gusta tanto que mis alumnos vengan y hagan un copia y pega, sino como ven, yo te enseño esto, ¿no? Trae todo lo que tú tengas o quieras traer para poder investigarlo juntos y desde ahí vamos a encontrar cómo es para ti, ¿no? O cómo en este caso, pues esa vía que se toca contigo nace una nueva expresión, ¿no? Y darte poder para que puedas, pues estar en manifestarla, ¿no? Que es un poco lo que a mí me ha pasado a través de las experiencias con sonido que he ido teniendo, ¿no? Y desde ahí pues ya sí que dar también luego, bueno, pues un cauce un poco a poder trabajar en diferentes áreas que puedan ser más dentro del ámbito pues un poco social. Buscamos, pues bueno, tenemos ahí consensuadas pues algunas prácticas que podemos hacer pues en hospitales, otras en centros, pues en centros de día, por ejemplo, para gente sin hogar. Luego después, pues para quien quiera llevarlo un poco más al tema un poco individual, pues también hacemos aportaciones para poder enfocarlo en lo que es la terapia más individual, ¿no? Y luego, pues más como también pues experiencias grupales, como pueden ser pues baños de gong, etcétera, etcétera, en diferentes centros. O sea, creo que además lo bueno que tenemos a día de hoy es que, bueno, por lo menos yo también lo he ido viendo, ¿no? Que el sonido cada vez tiene más espacio, ya no solo en un colectivo, ¿no? Que pueda estar más vinculado al desarrollo personal, sino en otros ámbitos, incluso académicos o de instituciones, ¿no? Públicas que quieran incluir pues este tipo de herramientas en su día a día o empresas privadas también. Y creo que es una bonita oportunidad, ¿no? Para poder ayudar, trabajar pues, con uno mismo, con otras personas, y es un camino bastante bonito, la verdad. Y que el feedback siempre de la gente que sale, lo que te suelen decir es estoy más relajado, me he quedado mejor, he procesado emociones. Se oirá a la gente llorar también muchas veces, ¿no? En los baños de sonido. Sí. Y que seguramente de ir a un baño de sonido casi siempre sales mejor. No sé si habrá alguien también que le pueda tocar ciertos elementos. Sí, puede abrir ciertos procesos internos que no se cierren propiamente, digamos, durante la sesión. Entonces yo ahí en ese caso pues siempre también suelo comentar, ¿no? Al final en este caso cuando estamos hablando de sesiones colectivas, pues de que estoy ahí para lo que necesiten y si los días posteriores pues necesitan alguna cosa para poder ayudar a aterrizar la experiencia, pues cuenten conmigo para hacerlo. Hay un feedback que me suelen decir bastante. Mi chica siempre me dice que no le gusta que lo diga, pero yo lo digo. Y es que me dicen joder, es que he ido a muchos baños de sonido, pero como el tuyo no ha habido ninguno. Suena muy halagador. Lo vamos a poner en letras mayúsculas. Pero es verdad, la verdad que es verdad. Y yo siempre solo con eso, sí, que sepas. Claro. Entonces, a partir de eso, yo siempre pregunto al principio de, oye, ¿es la primera vez que alguien viene a una experiencia así? Y los que levantan la mano les digo, pues estáis de suerte, porque me suelen decir esto, ¿sabes? Y cuando salen bajo punta de pistola te dicen, sí, es cierto, es cierto. Qué bueno. De hecho, ¿hay escuelas en Madrid sobre esto? Es que pues, yo mira, desconozco bastante. No hay escuelas que propiamente se dediquen exclusivamente al tema del sound healing. Sí que hay escuelas que incorporan como actividad el sound healing, ¿no? Y luego tenemos diferentes escuelas que se dedican a la formación. Yo creo que nosotros somos pioneros en incluir una formación tan completa y que incluya todos estos instrumentos, porque normalmente son más pues, escuelas de gong, escuelas de voz, escuelas para canto armónicos, escuelas que trabajan con cuencos ¿no? Entonces, yo por lo menos no digo que no las haya, digo que no he encontrado, o sea, he visto algún taller, ¿no? Pero no he encontrado una formación tan completa. Una formación que involucre eso, ¿no? Y que no se centre tanto en el trabajo con instrumentos, sino que nosotros buscamos desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Que creo que eso es lo que va a cambiar el impacto que luego tiene. O sea, no es lo mismo estar tocando el cuenco desde ese lugar, ¿no? Aprendido es que me han dicho que tocándolo así, pues, y con esta frecuencia vaya a generar esto, a, digamos, encontrar ese vínculo con la vibración, entender ese código, ¿no? Empezar a ver la vida en esos términos, ¿no? Y con esos fundamentos, y que desde ahí, cuando yo estoy tocando el cuenco, pues es otra esfera, ¿no? De conciencia la que está llenando el espacio con ese sonido. Y creo que también he visto, bueno, poco trabajo desde ese lugar. ¿Y tú crees en la reencarnación? Pues mira, yo hubo mucho tiempo que he creído en ella y ahora no te digo ni que creo ni que deje de creer. O sea, sí que veo y reconozco que al final, y desde el taoísmo se explica bastante bien, ¿no? Está ese ciclo, ¿no?
transformación, que en mi caso, pues, o sea, lo podemos ver a través, yo, ¿no? Como lo veo a través del Yin y el Yang, si lo quiero ver más expandido, pues, de los 5 elementos, o incluso desde el I Ching, ¿no? En poder ver todo ese movimiento en muchos más movimientos, y al final veo esa ciclicidad, ¿no? Entonces, para mí esa muerta, pues, al final es como pasar por ese elemento agua, ¿no? Por ese lugar de profundidad donde la consciencia no llega, ¿no? Se apaga y, ¡pum!, vuelve a salir por otro lugar. Entonces, lo que puedo reconocer en términos de, bueno, desde lo que veo en la naturaleza es que sí hay esa ciclicidad. Ahora, no tengo ningún recuerdo de, bueno, he tenido a veces experiencias así, pero al final luego con el tiempo no sé cuánto han podido ser forzadas o auto, ¿no? Creía, o como que me las he creído o no. Entonces, quizás no, sí, no sabría decirte. O sea, es como que no le daría, y tampoco le doy como, digo, bueno, pues si está, está, si no está, no está. Creo que desde esa observación pues tendría que estar, pero no me voy a, últimamente desde hace ya unos años como que me llama más lo cotidiano y lo ordinario, ¿no? Y hacer de eso algo pues un poco extraordinario que irme a esos lugares como súper, bueno, pues un poco alejados o extraños o lo que sea, que ya vendrán. La pregunta venía, era trampa la pregunta. Vale. Era una pregunta 1 y ahora la 2. Es porque veo que en tu inquietud de camino te ha llevado como a muchos elementos de la cultura asiática. Entonces, Sí. esa resonancia de por qué a ciertas personas nos llevan a ciertos sitios, ¿no? Determinados. Hay gente Sí. que le lleva a la ópera de Austria y hay otra gente que le lleva a China y otra gente que es más de americana. O sea, como que hay algo ahí, ¿no? Hay algo como que te lleva. Y aunque también hay parte de chamanismo, me llama la atención que es la parte de taoísmo y medicina, y luego también que en una parte del sonido conectas con esta parte. Con esa parte. Entonces, no sé si has pensado alguna vez en ti como que en otra vida o en otro momento o algo interno tuyo conecta con esa Sí, filosofía, o ¿no? sea, me he visto, ¿no? Y como hay, bueno, pues y hay veces que digo, oye, ¿esto de dónde puede venir, no? Entonces, como si hubiese, porque es verdad que hay, hacia ese mundo hay una atracción muy grande, ¿no? Pero luego no, o sea, no me he puesto como a divagar ya, ¿no? Es como, digo, bueno, no, o sea, no le he dado como así espacio ahí de... Sí que, por ejemplo, pues mira, un dato interesante, que quizás no sé si con la reencarnación o no, pero hay una cosa que me gusta mucho, que es la inmortalidad en el taoísmo. Ellos hablan de, bueno, hay un mapa que se llama el Neijing 2, que te habla, bueno, y es todos los procesos de Neijing, que es alquimia interna, que te hablan de cómo elevar las aguas que están en el riñón y hacerlas ascender a través de diferentes ejercicios y eso. Y esa es una peli que siempre me he creído mucho. Así hablaban de que los taoístas se iban a las montañas a hacer esos ejercicios y conseguían vivir miles de años, ¿no? Y me lo creo como posibilidad. No es que lo practique ahí, ¿no? Pero mira, por ejemplo, eso ya es más aquí, un tatuaje que llevo así como muy oriental y eso, pues tengo la palabra Renshan, que es hombre de las montañas, pero que significa inmortal también, un poco en función de eso. Tal. Qué conexión, ¿no? Es como que no Sí. nos hemos tatuado al Cristo de Medinaceli ni, Sí, ni a justo. nada como de dónde venimos, ¿no? De repente... ¿Estás aprendiendo alpinismo para terminar siendo ese hombre de las montañas? Pues no lo sé, o sea, hay una relación ahí, porque otra de las facetas es la parte de alpinismo que no lo hemos mencionado antes, estoy formándome como guía de escalada y de montaña para hacer la parte de alta montaña también. Pues siempre ha habido un vínculo con las montañas bastante bonito, incluso en eso que decía que me veía antes, ¿no? Yo de pequeño le decía a mi madre, veía las montañas del Tíbet y a los monjes y eso, y decía, yo soy de ahí, tal, le decía, como eso... Y de pequeño y luego un poco más mayor, una de mis grandes fantasías era irme a un templo y quedarme ahí, ¿sabes? Con los monjes ahí a vivir y estar ahí. Y en las montañas, pues creo que para mí pues son un templo. Es más, hay un libro que estoy escribiendo sobre montañas que incluye taoísmo y montañas, que se llama Templos al Cielo. Estoy, sí, en ello, llevo un par de años ya. Y entonces hablo bueno, comento un poco experiencias, ¿no? Que me han sucedido en la montaña, aunque expresadas desde unos códigos un tanto orientales que si no los entiendes es difícil acceder, ¿no? Pero bueno, me gusta ese lenguaje encriptado, que en todos los libros así un poco de orientales pues está. Y pues creo que algo hay. De momento es la cercanía más abrupta es desde la tecnificación alpina, ¿no? Pero sí, algo hay que esté reflejando, yo creo, como cierto proceso interno, ¿no? El subir ahí arriba, el estar en esos lugares, ¿no?
me considero una persona un poquito así solitaria, aunque trabajo con grupos, pues luego paso mucho tiempo en soledad, en la naturaleza. Y bueno, pero ahí se irá viendo. Es como lo que decía antes, ¿no? Sé que hay una llamada, sé que ahora mismo, igual que antes, todo mi tiempo quizás de ocio era también para actividades, ¿no? De desarrollo personal. Ahora casi todo mi tiempo de ocio es para estar o yo solo o con compañeros en una pared a 300 metros de altura y encuentro algo ahí que todavía no lo sé, ¿no? Como no le sé dar forma, pero me gusta porque es una conexión que me aporta mucha ligereza y como o sea, algo muy directo, ¿no? No está ni adornado ni, ni contextualizado, ¿no? Sí, no lo sé. Es como una línea directa, que le llamo yo, ¿no? Es estar ahí y pum, y ya está. Y no necesito nada más. Y bueno, veremos si eso se acaba integrando de alguna manera a las cosas que hago o no. Es algo que a día de hoy tengo, bueno, pues Que está va ahí, surgiendo, ¿no? ahí Lo está. vas dejando El hombre de las que montañas, se vaya claro. creando, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos nuestras dos Y preguntas. la última, diría, porque de tiempo yo creo que elegimos una. ¿Cuál quieres? La que tú quieras, me da igual. Elige tú, venga. Me decís las dos y yo elijo una. Ah, venga, vale, perfecto. vale. Y yo no sé cuál es la segunda. O sea, di Bueno, tú la primero. primera es, sí que crees que después de, o sea, que antes de un acto de tener conciencia, como era esta pregunta, no me acuerdo bien. A ver, yo tampoco. Sí, lo que decíamos es que en el primer podcast que nos ha marcado mucho Ya. con nuestro amigo Raúl, Ya. decía que la conciencia venía después de un momento de una gran hostia. Ujú. Entonces, estamos preguntando a todo el mundo si crees que tenemos que tener una caída o una gran hostia para poder hacer un despertar de uno mismo. Buena pregunta. Esa es una. Esa es Espérate, una. espérate. ¿Y la otra? Y la otra es que como vamos a tener una hija, pues ¿qué consejo le podrías dar a la generación beta, que es la que viene ahora, que se llama así, que es muy llamativo, de tu disciplina o de lo que tú estás viviendo, cómo se podría vivir mejor esta persona que va a nacer ahora, si le pudieras aconsejar algo o si eso, el Tito Álvaro quiere decir algo, ¿sabes? Vale, pues yo creo que me voy a ir a la primera, si os parece Vale. bien, Genial. que me llama así como más la atención. Yo creo que un proceso de apertura de conciencia puede venir manifestado de muchas formas. Entonces diría que una de esas formas, bastante casual, ¿no? Es la que comentas, pero creo que podría haber otras alternativas diferentes, ¿no? Para mí es como un engranaje, ¿no? Si de alguna manera esa transformación, porque yo estoy escuchándome, porque, bueno, pues estoy ahí como en ese acto, ¿no? Como hablábamos antes, de presencia desde muchos lugares, pues bueno, puede generar, ¿no? Que al final ese proceso pues se dé como una danza armónica, ¿no? Y yo baile con el proceso porque tengo capacidad de entregarme, de rendirme, ¿no? Y entonces dejo que no soy yo el que hace la vida, sino que dejo que la vida haga a través de mí, ¿no? Y entonces ese proceso pues pueda darse desde lugares muy bonitos. Y otras veces que puede ser que a lo mejor pues esa incapacidad de escucha, ¿no? O esa tensión o el querer sostener algo de una manera muy firme, pues haga que antes, porque nosotros hay ciertos procesos que es que no vamos a poder elegir, ¿no? O direcciones, ¿no? Por mucho que creamos que sí, pues al final que si yo me estoy resistiendo, pues sí o sí, ¿no? Esa fricción empezará ya a generar una tensión hasta que rompa, ¿no? Y necesite pues bueno, pues un acto bastante más, bueno, no sé si agresivo o duro, ¿no? Para poder parar y que esa transformación se asiente, ¿no? O sea, bueno, pues, ¿no? Y que se me rompa, pues, el hueso, ¿no? Por ejemplo, que sería lo más denso, ¿no? Que hay en el cuerpo, ¿no? Junto a la médula, ¿no? En lo más profundo, ¿no? Para que realmente desde ahí dentro, pum, pues, adquiera otro matiz. Entonces yo creo que puede darse las monas y los grises que haya entre medias. Está claro que las crisis son siempre grandes oportunidades para generar un cambio y sentarse y ver, ¿no? Lo que eso lo sabemos ahí un poco todos y todas, los que sobre todo nos dedicamos a esto, ¿no? Que podemos darle la vuelta a la película y a veces lo que parece algo como, que me va a destruir, ¿no? Pues viene a darnos un regalo muy bonito. Muy taoísta también eso, ¿no? Lo de crisis igual a oportunidad. No sé si el kanji o algo así, no sé si es taoísta o chino o lo que fuera, pero creo que significan lo mismo. O es algo que nos han dicho mucho de en China, crisis es igual a oportunidad.
Ajá. Aquí, crisis pues de crisis. no sabía. En el taoísmo está el Wu Wei, que es el hacer sin hacer, ¿no? bonito. Que es ese, pues bueno, yo me entrego al riñón del universo, que sería el que genera la estrategia. Y entonces, pues bueno, desde esa energía, que no significa, es un término bastante complejo, ¿no? Porque no es pasividad, ¿no? Hay uno de los textos que yo escribo, la primavera, no tiene que hacer nada para transformarse en el invierno, pero hace por sí misma, pero por hacer también está no haciendo, ¿no? Por así decirlo. O sea, como no es no hacer de A, pues me tengo y me dejo fluir, ¿no? No, puede haber hacer en el no hacer, puede haber activación y dinamismo en el no hacer, al igual que puede no haberlo. O sea, bueno, pero sí es como entregarte a esa, o rendirte, ¿no? Y dejar que pues la vida se exprese a través de tu propia virtud o tu propio té, que dicen en China, que es la virtud. Pues nada, mil gracias Álvaro por este Un placer tiempo, a vosotros. nos encanta el podcast. La gente que te quiera encontrar... En la montaña. En la Claro, en la montaña. montaña, ahí una emisora, Canal 7, no, pues el catering, alimentación sagrada, estamos en redes sociales, el tema de, pues todo el tema del sonido, geometría del sonido también en Instagram. Y bueno, y para el tema del alpinismo, Templos al Cielo, en Instagram también. Es un poco más secreto, pero bueno, lo menciono hoy. Te has buscado unos nombres de la hostia todos, ¿eh? ¿Has Templos visto? al Bueno, cielo, geometría sagrada y alimentación. Geometría del sonido, Geometría alimentación sagrada y Templos al Cielo. Madre mía. Sí, son todos como son todos muy místicos, ¿no? molones. ¿No? Y que ahí publicas todas las actividades que haces, Sí, los retiros, ¿no? exacto. Y las formaciones, por si Exacto. alguien quiere contactar contigo. E incluso a nivel individual pueden contactar contigo, porque también tienes las consultas de a asesoramiento nivel de coach, nutricional. todo, por si quisieran. Y tú y yo, pues nos vamos ya. Sí, nos vamos a comer ahora y ahora que el consejo al Loto nos lo va a dar fuera de cámaras, entonces nunca nadie lo va a saber. Así Vale. es. Nos va a dar con un gong así, pum, en la tripa, para que nazca ahora, venga, a salir. ¡Afuera! Bueno, pues muchas gracias, Muchísimas Álvaro. gracias. Un besito. Un placer. Gracias, chicos.